Muy bien, vamos a empezar esta lectura de la Torah, empezando otra vez por el principio, ¿verdad? Terminamos de leer, pasaron las fiestas y otra vez estamos en un periodo de estudio, de volver a leer. A veces no nos damos cuenta pues, qué tan necesario es volver a leer y volver a leer la Torah, los libros de Moisés. A veces no capturamos todo lo que el Eterno nos quiere decir, se nos van cosas, se nos olvidan cosas. Y es bueno estarlo leyendo y que nos hable el Eterno, que nos hable Dios a través de su palabra, y nos ilumine, nos ayude a estar con Él, ¿verdad? Y ese es uno de los propósitos de la lectura, este sentido de perseverar en su palabra y de que no se nos olvide quién nos creó. Y así terminamos de leer, digamos, el último capítulo de Deuteronomio, ¿no? Donde, pues, como sabemos, mucha de la Torah pues se centra en Moisés, ¿no? Y terminamos de leer el último capítulo de Deuteronomio, donde nos relata este sentido de que ahí está Moisés, ¿no? Termina, me voy a regresar tantito a la último capítulo de Deuteronomio 34, de cómo acaba la Torah, ¿no? Dice, y nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda la tierra. Y el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así termina. Y termina centrándose en Moisés y en lo que Moisés mostró a Israel, al pueblo. Y lo pone así, ¿no? En el gran poder que él tenía, ¿no? Y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo, ¿no? Quiere decir que hay cosas grandiosas que mostró al pueblo de Israel, pero también hay cosas que parecieron terribles al pueblo de Israel, ¿no? Una de las cosas terribles, ¿no? Fue el hecho de que cuando bajó del monte y vio que había pasado este suceso del becerro de oro, ¿no? Pues enfrente de todo Israel destruyó las tablas, ¿no? Las primeras tablas que habían sido escritas con la mano de Dios y pues para el pueblo de Israel ese es uno de los eventos terribles, ¿no? Y esta es
parte de la esencia de volver a leer la Torah, ¿no? En estas fiestas, que fueron fiestas en donde uno analiza el juicio que va a haber, los errores que cometí, el arrepentimiento que tengo en algunos puntos, y voy cerrando estas fiestas, ¿no? Y llega un momento en que pues es un año nuevo, hay una celebración de todo lo que Dios nos dio a pesar de nuestras fallas, y por decirlo así hay un sentimiento de volver a empezar. Y esta es una de las razones por que en esta época se vuelve a empezar a leer la Torah, ¿no? En un volver a empezar, por así decirlo, desde cero, ¿no? Así como Moisés ve que va mal la cosa y destruye las tablas, ¿no? Ok, ya teníamos unas tablas, ya teníamos un pacto, y destruye enfrente de Israel las tablas. Y por decirlo así está diciendo, pues vamos a volver a empezar, ¿no? Vamos a limpiar el mal que está viendo aquí, el pecado que está viendo aquí, vamos a ponernos a cuenta con Dios, ¿no? Vamos a ponernos bien y volvemos a empezar, ¿no? Con otras tablas, porque estas que yo traía, pues no sirven, porque ve cómo estamos, ¿no? Y ese es el sentido, ¿no? Es una cosa terrible que pasó, pero en cierto modo pues nos está enseñando algo a Moisés, ¿no? Ok, vamos a volver a empezar, ¿no? Vamos a volver a hacer el pacto para que en cierto momento pues haya otras tablas, porque esto que está escrito en las tablas, pues que es el pacto entre Dios e Israel, pues parece que no está funcionando, ¿no? Se están yendo mal. Y primero hay que corregir eso y después escribimos los pactos, ¿no? Ahí hay historias, en las historias antiguas hebreas, ¿no? Donde dice que en el momento en que vio Moisés qué estaba pasando y que hay una cierta corrupción, ¿no? Cierta idolatría, ciertamente no todo Israel estaba en eso, ¿no? Pero pues se estaba mezclando el mal. Cuentan las historias que lo que escribió Dios, las letras que puso Dios en las tablas, se separaron de las tablas y se elevaron y se fueron, ¿no? Se fueron las letras, lo que había escrito Dios se fue, ¿no? En ciertas historias antiguas está puesto de esa manera, ¿no? Las letras se separaron de las tablas y se fueron, ¿no? Y da a entender que pues esas letras que pues eran de mano de Dios, era la parte divina que traían las tablas, ¿no? De alguna forma era lo que hacía que las tablas casi no pesaran. Entonces fueron las letras y pesaron mucho las tablas, ¿no? Y pues una las aguantó Moisés y por eso se destruyeron, ¿no? Que quiere decir que pues esta renovación, ¿no? Este empezar de nuevo, en ese punto pues viene de Dios, ¿no? Ok, pues retiro lo que escribí, ¿no? Así estamos, ¿no? Tenemos una oportunidad de volver a empezar, de volver a leer, de volver a dar otra perspectiva a lo que leímos, ¿no? De entenderlo diferente y ver cómo estamos, ¿no? Porque muchas veces el problema realmente está dentro de nosotros, de lo que pensamos, de lo que sentimos,
del problema que tenemos dentro de nosotros, una cierta inclinación al mal, un ego, ¿no? Un yo que quiere tal vez otras cosas que no son las que quiere Dios, ¿no? Ese yo interno, ese ego, va hacia otro lado, ¿no? Influenciado por la inclinación del mal. Y empieza de nuevo la historia, ¿no? Génesis, el primer libro, y esta vez vamos a leer una parashá que se llama Bereshit, también se llama Génesis, ¿no? En el principio. En esta ocasión la parashá pues cubre la creación, la creación del mundo, y luego en especial la creación del hombre, o el hacer del hombre. Y empiezan ahí a reflejarse los problemas que tiene el hombre, los problemas internos que tiene el hombre. Y eso es lo que va a contar la historia, ¿no? Que el hombre, aun cuando fue creado por Dios, ¿no? Tiene unos ciertos problemas internos que resolver, ¿no? Y ya vemos que sale ahí un cierto deseo por algo que les dijeron que no deben de comer, ¿no? Ya hay una cierta influencia, ¿no? A que la considero, eso que me dijeron que no debo de hacer, hasta lo veo bueno, ¿no? Entonces todo lo que está contando realmente los problemas que tenemos nosotros. Y esa es como empieza la historia, y pues van las escenas que muchas veces en los títulos que ponen en algunas Biblias, pues, sale la caída del hombre o una cosa así, ¿no? Porque obviamente pues es echado del paraíso, ¿no? Del jardín del Edén, por no obedecer los pocos mandamientos que había ahí, ¿no? De comerás de unos árboles y no comerás de uno, ¿no? Podías comer de muchos árboles y solo uno no puedes comer. Y el hombre no pudo con eso. Su deseo se centró en el único que no podía comer, ¿no? Y entonces nos está explicando realmente qué está pasando dentro de nosotros mismos, los problemas que tenemos. Y de ahí vamos a pasar a la historia de Caín y Abel, ¿no? Y de qué pasó ahí, ¿no? Otra historia donde se ven los problemas que el hombre tiene dentro de él. Ok, la parashá acaba en una genealogía, ¿no? Explica cómo son las generaciones de Adán hasta llegar a Noé, ¿no? Y introducen a Noé. Y ahí acaba. Porque la próxima lectura del próximo Shabbat pues, es sobre Noé, o sobre la historia de Noé, ¿no? Entonces, la lectura que se hace hoy nada más llega hasta estas generaciones de Adán y introducen a Noé y hasta ahí acaba. Okay. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Un problema interno que en la historia de Adán se está reflejando como si no pudiéramos obedecer una restricción muy sencilla de no comerás de ese árbol, ¿no? Y
parece que así somos, ¿no? O nos está explicando la esencia de lo que somos dentro de nosotros, ¿no? De que de alguna forma vamos a desear lo que dijeron que no. ¿No? Y además no solo lo vamos a desear, ¿no? La escena donde sale la serpiente, ¿no? La serpiente está representando nuestro ego con la inclinación al mal, ¿no? Cómo el ego está convenciendo a Eva, ¿no? Eva y Adán es uno, ¿no? Cómo está convenciendo a Eva, ¿no? Que sería la parte espiritual o la parte del alma del hombre, ¿no? Que hacer lo malo es bueno, ¿no? Que no va a pasar nada si comes de ese fruto, ¿no? Y además empieza un asunto que podría llamarse fantasía, ¿no? Que si comes del fruto vas a ser como Dios. Pero todo eso está pasando dentro de nosotros. Toda la escena está explicada con personajes, pero la realidad es que está explicando un evento que pasa dentro de nosotros. Y tal vez en esta lectura de la Torá valga la pena poner atención en estos elementos que nos está indicando, ¿no? Ok, en la lectura pasada aprendimos que muchas de las cosas que cuenta la Torá son parábolas, no son realmente los personajes, sino es una parábola de nosotros mismos, de nuestra alma, de cómo somos, de cómo nos reflejamos, ¿no? Y así está empezando a contar de Adán y Eva, ¿no? Que somos nosotros, y de que dentro de nosotros hay esta serpiente, es el ego influenciado por la inclinación al mal, donde de alguna forma está convenciendo a Adán y Eva, ¿no? La escena está con Eva, con una parte de Adán, ¿no? Convenciéndola que lo malo es bueno, que no va a pasar nada, y todavía el asunto de que si comes del fruto que está prohibido, vas a ser como Dios, ¿no? O sea, entraron varios elementos, ¿no? No solo está el deseo, sino está otro elemento que ahí podríamos llamarle fantasía, ¿no? Donde estamos pensando que va a pasar una cosa que si escuchamos lo que Dios le dijo a Adán, le dijo que si comía del fruto va a morir, ¿no? Leemos la frase en hebreo y pone hasta 2 veces morir, ¿no? Morir, morirás. O sea, te aseguro que vas a morir, ¿no? El Eterno está diciendo que si come del fruto, de ese árbol, le asegura que va, sin lugar a dudas, va a morir. Entonces, eso es lo que está diciendo el Eterno. Y por otro lado tenemos al ego diciendo que si comemos del fruto vamos a ser como Dios. Y entonces ese es el problema que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Que estamos pensando otra cosa de lo que dijo Dios, muy diferente, ¿no? Y ahí te la ponen en términos muy básicos porque solo había una prohibición, ¿no? Te están diciendo que si comes del fruto vas a morir. Y seguro vas a morir, ¿no? O sea, no te dejan lugar a dudas. Vas a morir si comes del fruto. Y por el otro lado tenemos el asunto del ego convenciendo al hombre, ¿no? Que
que no solo no vas a morir, que no te va a pasar nada, sino que además si comes del fruto vas a ser como Dios. Hay ese problema que tenemos interno de pensar cosas que no dice la Escritura, que no dijo Dios. Esa es una fantasía que está pasando, ¿no? Nos estamos imaginando cosas. Y eso es parte de un problema que nos está explicando la Biblia que tenemos dentro. Que a pesar de que Dios nos está diciendo una cosa, nosotros nos estamos imaginando otras cosas. Otras cosas que Dios no dijo. Y de ahí viene el problema de cómo somos o por qué tal vez no le hacemos caso a lo que dice la Biblia o a lo que dice Dios, ¿verdad? O a los mandamientos de Dios, porque estamos pensando que va a pasar otra cosa, ¿no? Que va a pasar otra cosa diferente a lo que dice la Biblia, ¿no? Y entonces nos está entrando en un problema interno de nosotros, ¿no? En tiempos modernos, en la ciencia moderna, le llamarían un problema psicológico, ¿no? Oye, te están diciendo una cosa y tú internamente estás pensando, te estás imaginando que va a pasar otra cosa, ¿no? ¿No? O sea, en la ciencia moderna estaríamos hablando de un problema psicológico que podríamos catalogar como grave, ¿no? Oye, si vas por ahí, te puede pasar algo. Y tú internamente, no, si voy por ahí, me va a ir bien. O sea, estás pensando otra cosa, ¿no? Y aquí lo dije como posibilidad, te puede pasar algo. Lo que estaba diciendo Dios no era posibilidad, te estaba asegurando que te vas a morir. Ciertamente morirás. O sea, ni siquiera lo estaba dejando como posibilidad. O sea, que entonces voy a cambiar lo que le estoy diciendo a la supuesta persona. Oye, si te vas por ahí, te vas a morir, seguro. Y entonces la persona está pensando, si me voy por ahí, me va a ir bien, me voy a iluminar, me voy a convertir en Dios. O sea, en los tiempos modernos estaríamos hablando de un problema psicológico grave, ¿no? Pero la Biblia nos está explicando que el problema lo tenemos. Y que ese es justamente lo que venimos a corregir a este mundo. Este problema de que nos imaginamos cosas que no son. Y entonces estamos hablando de un problema serio y de un problema que a lo mejor podríamos analizar por qué la gente ignora, no hace, no quiere hacer o no quiere entender los mandamientos que dice o que están escritos aquí, que dice Dios. Nos dice una cosa y nosotros estamos pensando, no hay problema, no va a pasar nada. Dios nos dice que vamos a morir y nosotros estamos pensando, exageró, no es cierto, no va a pasar nada, ¿no? Y es más, si lo hacemos a lo mejor hasta nos va bien, ¿no? Ese es el problema que está explicando en esta historia, como inicia, ¿no? El problema que tenemos dentro. Y es el problema que venimos a corregir y el problema que venimos a enfrentarnos que puesto así en una oración, en una frase, ¿no? Nos imaginamos cosas.
¿no? Nos imaginamos cosas que no están escritas. Dice una cosa Dios y nos estamos imaginando otra. Y entonces es para analizarse, ¿no? ¿Nos estará pasando eso? ¿Por eso no queremos hacer lo que dice Dios? ¿Nos estaremos imaginando cosas? Otras cosas que no dice la Biblia, que no dice la palabra de Dios. Y por eso estamos desobedeciendo. Que obviamente hubo este asunto de que obviamente los corrieron del paraíso por andar desobedeciendo. Una restricción que había. No tenían necesidad, ¿no? Podrían comer de los cientos, los miles de árboles que estaban sembrados en el jardín del Edén, de todo tipo y de todo fruto y de todos sabores, ¿no? O sea, no tenían necesidad de andar comiendo del fruto, del único árbol que te habían prohibido. Entonces lo están poniendo de una forma muy extrema, ¿no? No tenían necesidad de ir a comer de ese árbol. ¿A qué fueron a pensar que no solo que no iban a morir, sino que además iban a ser como Dios? Y además este asunto del ego, de la inclinación al mal, llegó a tal punto como si estuviera lavando el cerebro, ¿no? No solo no está pensando que va a morir, lo que dijo Dios, sino está pensando que el fruto es deseable, es bueno, no va a pasar nada. Que es como está escrito el texto, pero eso es lo que está pensando ya uno. La primera historia nos está enfrentando con un problema grave que tenemos. Y con un problema que se extiende además a todo, ¿no? A todo lo que hacemos, ¿no? Le preguntas a la gente, ¿cuánta gente a la hora que empiezas a hablar un tema, oye, ¿pagas impuestos? ¿Declaras impuestos? Y te dicen así como gran hazaña que no, ¿no? Como si fuera la gran hazaña, no, fíjate que me lo ahorré, no lo hago, no declaro, lo hago por fuera, lo ponen de diferentes formas, ¿no? Cuando están en un país que tiene una ley que te está diciendo que tienes que pagar impuestos si tienes ingresos, ¿no? Y tú lees los detalles de la ley y hay consecuencias graves por tener ingresos y no declararlos, ¿no? Y todo eso lo estás ignorando y estás pensando que fue una gran hazaña no pagar impuestos, ¿no? Obviamente la Biblia en ese tema lo que enseña es que los pagues, ¿no? Si lees ahí el Nuevo Testamento y lo que dice Jesús acerca de los impuestos, es que lo que debes lo debes de pagar, ¿no? No que no los pagues. ¿Y cuánta gente, aún en los círculos religiosos, círculos cristianos, que siguen a Cristo, que es el que está enseñando que pagues impuestos, ¿no? No los paga, o trata de evitarlos, o trata de saltárselos, ¿no? ¿No? Si vendo cosas y tengo ingresos, me los voy a ahorrar, ¿no? Ya no estoy hablando de temas sensibles en la Biblia como el diezmo, y la caridad y la misericordia y lo que tendrías que dar del lado de la Biblia. Estoy hablando de un tema mundano, en el sentido de que hay una ley que tiene consecuencias y podría tener consecuencias graves, y la gente lo toma como si fuera una gran hazaña no pagar impuestos.
¿no? Te lo cuentan como si hubieran hecho un gran logro, ¿no? Y te están contando que no pagan impuestos, ¿no? Que se los saltaron, que hicieron X, Y, Z e hicieron de alguna forma una declaración incorrecta, ¿no? Para no hacer lo que dice la ley. Y estamos hablando de la ley de hombres, de la ley de estar en una sociedad, de estar en este país, ¿no? Eso sí, quieren que el gobierno les dé gratis muchas cosas, ¿no? Oye, quiero que me des gratis la educación, y quiero que me des gratis el servicio médico, y quiero que me des gratis hasta la asesoría legal, ¿verdad? Quiero que me des gratis muchas cosas, ¿no? Quiero tener calles, quiero tener alumbrado, quiero tener drenaje, quiero tener agua, ¿no? Quiero tener servicios, pero no quiero pagar impuestos, ¿no? ¿Cómo crees que se pagan todos esos servicios, ¿no? Las calles, el alumbrado, el que te llegue agua, ¿no? A tu casa, ¿no? Que no tengas que caminar a buscar agua al pozo, ¿no? O tener que pagar un pozo para tener agua, ¿no? Te llega el agua a la entrada de tu casa, ¿no? Te llega el drenaje a la entrada de tu casa, ¿no? Te llega la electricidad, ¿no? O hay luz en las calles, ¿no? Hay calles, ¿no? Estás viviendo en una sociedad, estás viviendo en una ciudad. Vivir en una ciudad cuesta, y esos son los impuestos, ¿no? Realmente lo que estás pagando todos esos servicios que tú estás pensando que son gratis y que además tienes derecho a ellos y que además estás exigiendo como gratis, ¿no? Y los hay porque con los impuestos se paga todo eso que el gobierno hace. El trabajo del gobierno es administrar los impuestos para que haya todo ese beneficio, ¿no? A la sociedad que paga impuestos y que muchas veces beneficia a los que pagan poco o a los que no pagan por alguna razón, ¿no? Que no tienen ingresos pero salen beneficiados, ¿no? Pero y entonces es todo un proceso de imaginarnos cosas, ¿no? Uno, que no va a pasar nada si no pago impuestos. Y dos, que además tengo derechos a todos los servicios que da el gobierno, ¿no? Gratuitos, ¿no? Que a ver quién los paga, pero yo no. ¿No? Y no entendemos cómo funciona, ¿no? El gobierno da todos esos servicios porque recibe impuestos. Y gracias a esos impuestos se hacen esos servicios. Estoy hablando de una cosa del mundo. Y ahí tenemos exactamente el mismo problema del que está hablando la Biblia, ¿no? Nos estamos imaginando cosas. Estamos imaginando que si no pago impuestos es un gran logro, como si hubieran hecho una cosa muy buena, y que además no va a pasar nada, ¿no? Y además me estoy imaginando que tengo derecho a muchas cosas sin pagar, ¿no? La Biblia enseña que todo se paga. Todo lo que Dios te da de alguna forma se paga. O lo estás pagando, o lo vas a pagar con misericordia, ¿no? Hasta el conocimiento se paga, ¿no? Y nosotros queremos ver cómo nos lo saltamos, ¿no? Y te cuenta la gente logros, supuestos logros de haber comprado una película sin pagar los derechos correspondientes, ¿no? Ilegal, pirata, ¿no? De haber adquirido un libro que lo bajé por internet, que sé que tiene un costo, pero lo quiero gratis, ¿no? Estoy haciéndome partícipe de un delito, ¿no?
Y así me hago partícipe de muchos delitos, ¿no? De cosas ilegales, ¿no? Y estoy pensando que, no, pues yo me lo encontré gratis en internet por ahí, ¿no? Sabiendo que el libro tiene unos derechos de autor y que el autor cobra por ellos, ¿no? Que el autor, quieras como lo veas, pues le costó trabajo escribir el libro, ¿no? Y que lo que estás pagando pues es el trabajo que hizo, ¿no? Y así, cualquier cosa, ¿no? Las películas, los programas, todo lo moderno que hay digital, ¿no? La gente está pensando que se puede apropiar de ellos sin pagar, ¿no? Está imaginándose que se puede apropiar de ellos sin pagar. Y es justo como está iniciando la Biblia, ¿no? Tengo problemas de imaginarme cosas que no son, ¿no? Y en la historia de la Biblia te la ponen que el problema está fuerte, ¿no? De una cosa que te dijeron que si la comes vas a morir, y ciertamente morirás, o sea, te aseguran que vas a morir, estás pensando que si la comes vas a ser como Dios. O sea, imagínate la diferencia o la gravedad de la fantasía, ¿no? De lo que estás pensando, de lo que te estás imaginando. Y ese es el problema real, ¿no? Te estás imaginando cosas que en la Biblia dijeron que no. Te estás imaginando cosas que al vivir en una sociedad, pues tú te estás haciendo parte de la sociedad y tienes que poner tu participación en la sociedad. ¿Qué son los impuestos, no? Y a ver cómo le haces para las comodidades que la gente está acostumbrada en este siglo, ¿no? ¿No? Pues ahí pones fuego y pues tú mismo haces unas figuritas con las sombras y esa es tu película que tú haces porque es la única que puedes pagar, ¿no? Pero quieres vivir en una sociedad con muchas comodidades y con muchas cosas, pero no quieres pagar lo que corresponde. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Como sociedad, como humanidad, como no entendemos cómo funcionan los impuestos, tal vez, ¿no? Nunca nos explicaron. Y es el problema que están explicando en la Biblia que tenemos, ¿no? Te están diciendo que una cosa, Dios te está diciendo una cosa y tú te estás imaginando otra. Y es la primera historia de la Biblia, ¿no? Ok, la primera historia es la creación del mundo, la creación del hombre, ¿no? Lo que está haciendo Dios para crearlo, ¿no? Y luego sigue la historia del detalle del hombre, ¿no? Donde ya están explicando, ahora sí una historia con personajes, qué está pasando con el hombre. Y que el hombre necesita corregir eso. Que es parte del libre albedrío que nos da Dios. Dios no está creando un robot, no está creando algo preprogramado para obedecer y para alabarle y para seguir siempre los mandamientos, ¿no? Tú tomas la decisión, pero al tomar la decisión, pues entonces tienes que aprender a tomar las decisiones y te está diciendo que tienes unos problemas de que hay una inclinación al mal dentro de ti, que vas a pensar otra cosa. Y a lo mejor las decisiones que estás tomando, están afectadas por esa inclinación al mal. ¿No?
¿Verdad que es grave el problema que nos está contando el Eterno en la historia de Adán y Eva? Nos gusta la historia de la creación y cómo Dios crea todo en 6 días, ¿no? Ok, esa nos gusta, pero ese es un pedacito donde se cuenta la creación. Ese es Dios haciéndola, ¿no? Todo va bien. Y va a crear al hombre, pero pues la creación del hombre es que le va a dar libre albedrío, le va a dar decisión, él tiene que aprender a tomar sus decisiones y enfrentarse a lo malo que hay alrededor y tomar en cuenta que hay una inclinación al mal alrededor. Y en la historia nos están contando que el hombre no solo es muy probable que caiga en la tentación, sino además que se imagine una cosa que no es. Y ese es lo fuerte que está contando esta historia, ¿no? ¿Comentarios de esto que estoy contando? Pero esto no será este imaginarse cosas, no será consecuencia de no saber quién es Dios. Porque mucha gente le dices Dios y él cree que lo pusieron aquí porque lo merecía y porque está aquí y porque Dios lo creó, lo tiene que mantener. Si bien el Eterno hay mucho recurso de parte de él, pero es lo que se cree. Hay personas que dicen yo no pedí venir, yo no a mí pues yo no y más hablando en el punto de que bueno, si hay un ego, ¿por qué nos puso esto y por qué nos puso el otro? Si finalmente Él es Dios, si Él nos puede sostener sin tener que hacer nada, ¿no? Okay. Dios está creando este mundo como es, con una cierta inclinación al mal, para que el hombre aprenda a tomar decisiones. Porque justamente estoy diciendo que Dios no quiere un robot. O sea, porque Dios podría crear algo que ya estuviera programado para obedecerlo, ¿no? Para hacer tal cual. Ok, si lees tantito, pues los ángeles son así. Hacen lo que Dios dice sin cuestionarlo básicamente, ¿no? Aunque también te cuentan por ahí historias de ángeles que también los afectó la inclinación al mal. Y entonces lo que está haciendo Dios, al saber que tiene ángeles que se supone que están creados para obedecer a Dios y no cuestionar lo que diga Dios, pues que pasó que hubo ángeles que fueron tentados por la inclinación al mal y causó que esos ángeles cayeran. Entonces, está creando al hombre que le quiere dar una posición alta, pero no quiere que cuando tenga la posición alta sea tentado por el mal. Entonces tiene que crear al hombre en un mundo que haya inclinación al mal y que el hombre aprenda a lidiar con la tentación al mal. No que lo ponga en una posición al mal y el hombre ya esté pensando otras cosas, ¿no? Que es lo que pasa cuando te ponen en una posición de poder y no sabes lidiar con el poder, ¿no? Ya estás pensando otras cosas, entra el ego, entra la soberbia, entra la vanidad, ¿no? Y no puedes controlarlo, porque no aprendiste a controlar la tentación al mal. Dios está haciendo al hombre pensando en lo que ha pasado, ¿no? En que también los ángeles fueron de alguna forma tentados por la inclinación al mal, entonces la inclinación al mal es fuerte. Y entonces está creando al hombre en este mundo con la inclinación al mal alrededor para que el hombre aprenda qué es lo bueno, qué es lo malo, quién es Dios, por dónde no es Dios, aprenda a tomar decisiones, aprenda a enfrentarse a la inclinación al mal, que entienda que la inclinación al mal está muy cerca, está dentro de él, ¿no?
que tenemos este lado llamado ego, que está puesto como la serpiente en la historia, ¿no? Pero la serpiente está dentro de nosotros, y la serpiente es capaz de convencernos de cosas impensables, ¿no? O sea, si Dios está diciendo que si comes vas a morir, la serpiente está diciendo que vas a ser como Dios si comes. O sea, quiere decir que el ego es capaz de convencernos de cosas totalmente contrarias a lo que dijo Dios. Y ese es el problema que tenemos. Pero para que enfrentemos el problema, nos tiene Dios que exponer el problema, para que aprendamos a tratar con el problema, a tratar con la inclinación al mal, y aprendamos qué debemos de hacer y tomar la decisión correcta, el bien y el mal, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Por dónde está Dios, dónde no está? Y eso es por qué nos pone en este mundo, ¿no? Ciertamente no pedimos estar en este mundo, pero pues si quieres tener una posición alta con el Eterno, tienes que aprender a lidiar con la inclinación al mal y tienes que aprender a vencerla. A que cuando te dé una posición, ¿no? Te dé un principado, el Eterno, no se te suba a la cabeza, ¿no? Y te llena de humo la cabeza y quieras hacer otras cosas que no son del lado de Dios, nada más porque te dieron una posición de poder, ¿no? Dios quiere dar un nivel grande al hombre, pero pues necesita enseñar al hombre a trabajar con la tentación al mal, con la inclinación al mal, para que pueda darle posiciones importantes, ¿no? Y no se desvíe. Y eso es por qué puso al hombre aquí, y por qué puso la inclinación al mal, ¿no? Ciertamente no pediste estar aquí, así es, ¿no? Nadie pidió nacer, ¿no? Ya estás aquí y es para que tu alma aprenda. Tienes que entender que es para que tu alma aprenda. Si ya estás aquí y ya te estás quejando y ya estás diciendo que por qué estoy aquí, que quiero hacer otra cosa, que a mí me gustaría, pues es que ahí es donde te tienes que dar cuenta que el problema que tienes en el lado de, la Biblia le llama rebelión, ¿no? De cómo está tu terquedad, ya se está reflejando inmediatamente, ¿no? Ya te estás quejando. Ni siquiera te has enterado por qué estás aquí, ya te estás quejando, ¿no? Y ya quieres hacer cosas, lo que a ti se te antoja. Que es el problema de Eva, el deseo. Entonces todo este asunto del deseo que tenemos, de hacer nuestras cosas, deseo de hacer lo malo, porque justamente desean comer el único fruto que prohibieron, pudiendo comer otros frutos, ¿no? Y entonces ahí está el asunto del deseo, un problema fuerte. Empezamos con el asunto del deseo y luego aunado al asunto del deseo entra el asunto del ego, de la inclinación al mal, que nos puede hacer imaginarnos cosas y entrar en una fantasía a tal punto de que pensamos que lo malo es bueno, ¿no? De que estamos bien y de que vamos a estar bien, de que no nos va a pasar nada. Hasta ese punto. Y entonces el deseo, junto con el ego, está creando toda una situación de fantasía, de imaginación. Nos estamos imaginando cosas que es contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Y es justo lo que tienes que aprender, a lidiar con esa tentación y a decir que no. A lidiar con la tentación y la puedas controlar. Que tú no solo puedas decir que no, sino que puedas entender que eso está mal,
que te va a llevar a imaginarte cosas, ¿no? Todo por un deseo tuyo que empezó porque no controlas tú los deseos. Tus deseos no están en la misma frecuencia que los deseos del Eterno, que la voluntad del Eterno. Tú estás pensando otra cosa. Y ese es el problema que nos está exponiendo con los primeros personajes que nos introduce la Biblia, ¿no? Porque mientras está la creación y está Dios, solo Él, todo es bonito, ¿no? Porque solo está Dios. Pero viene la creación del hombre, que lo está creando porque espera cosas grandes de Él, pero lo tiene que enseñar, ¿no? ¿Cómo te puedo enseñar a lidiar con el mal? Exponiéndote al mal y que aprendas que es malo, ¿no? En cierto sentido, exponiéndote al fuego para que aprendas cuando te quemen, ¿no? Para que aprendas que está mal. Y ese es lo que nos pone Dios aquí, para que aprendamos, simplemente para que aprendamos, ¿no? Y es lo que nos cuenta la historia de la Biblia. Estamos en este mundo para aprender que hay tentación, para aprender que hay mal, para aprender que fácilmente nuestros deseos nos desvían y para aprender que dentro de nosotros está la inclinación al mal y el ego, que nos van a convencer de cosas que no dijo Dios, que no existen. Entonces, si se fijan, son muchos problemas de los que está hablando esta primera historia, ¿no? Tenemos que controlar nuestro deseo y tenemos que aprender qué es una tentación y dónde nos estamos imaginando cosas. Donde ya nos convenció este lado malo, ¿no? En las caricaturas ponen así como que un diablito y un angelito y los dos le hablan, ¿no? La clásica caricatura del conejo Box, ¿no? Que tiene un diablito y un angelito y los dos están platicando cosas por un lado, ¿no? Y el angelito le dice cosas y el diablito le dice cosas hasta que finalmente pues el diablito le convence y se quita el angelito, ¿no? Le atrajo más lo que dijo el diablito. Así estamos. ¿No? Nos gusta el lado malo, ¿no? Y solo porque no entendemos que es malo, no entendemos que está mal, no entendemos que vamos a morir, nos estamos imaginando otra cosa. Ese es el problema. ¿Verdad que está fuerte el problema? Y eso es por qué nos pone aquí el Eterno, para aprender que eso hay. Y es lo que nos cuenta la primera historia de la Biblia. Fíjate lo que hay alrededor de ti. Vas a desear lo que no es y te vas a imaginar cosas. Vas a imaginarte que es bueno, que es deseable, que vas a ser como Dios. Imagínate, ¿no? Pero lo que está escrito es: ciertamente morirás. Esa es la esencia de cómo somos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si nos ponemos a reflexionar en nuestra vida, parece que así estamos. ¿No? Y además, el mundo que está alrededor de nosotros, de alguna forma nos alimenta eso, ¿no? Está bien despertar la imaginación en los jóvenes, en los niños, ¿no? Para que tengan creatividad, para que se imaginen cosas y crean cosas buenas, pero
parece que a veces se despierta la imaginación hacia un mundo que no existe, ¿no? Los niños, los jóvenes se ponen a jugar juegos ahí en el Xbox, ok, puede ser de otra marca, ¿no? En el PS, no sé qué, o de la que prefieran, ¿no? Que los mete a una realidad virtual o a un juego de imaginación y ya se creen que son invencibles, ¿no? Que no importa el riesgo, al fin no voy a morir, ¿no? ¿No? Fíjate que ya acumulé 10 vidas, o sea, no voy a morir, ¿no? Pero entonces me está metiendo en un mundo de imaginación en el que soy invencible o en el que aún en las historias que luego cuentan de los héroes de fantasía, ¿no? Sucede que a ciertos héroes se van como que del lado malo o hacen cosas malas, y no importa porque es el héroe, ¿no? Porque en ciertas historias ahí también no me voy a pegar a alguna marca, ¿no? Ahí la que prefieran, Marvel o la otra es, ¿cómo se llama? DC Comics. DC Comics, mira, sí saben de DC Comics, es la competencia fuerte, ¿no? Y hay quien dice un héroe y sabe perfectamente que Batman y Superman y todos esos están de un lado y que los otros de Marvel están del otro lado, ¿no? ¿No? Sabe perfectamente que hay una cierta competencia aún ahí en las marcas, ¿no? Ok, pero y entonces algunos de esos héroes que son héroes o que estarían del lado bueno o ayudando a la humanidad, sucede que por ahí hacen cosas malas y nada les pasa o nadie los castiga y entonces ahí están entrando a un terreno fuerte, ¿no? Se están imaginando que nada va a pasar, que no tiene consecuencias hacer algo malo, ¿no? Y así es el juego de esos personajes. Tal vez el juego de esos personajes sea para enseñarte que puedes ser el héroe, pero dentro de ti tienes el mal y el bien y eres propenso a hacer lo malo y lo bueno. Y por eso los héroes están haciendo mal, pero no es para que creas que no les va a pasar nada, sino para que entiendas que aún los héroes tienen un lado negativo, ¿no? Que ciertos personajes los notas que son medio oscuros, ¿no? Quieren hacer el bien, pero dentro de ellos están en una lucha con un lado oscuro o con un lado de la inclinación al mal, ¿no? Y la verdad te están contando entonces una historia real, ¿no? Te están reflejando cómo somos nosotros. Podríamos ser los héroes, pero al mismo tiempo estamos luchando contra un lado malo, un lado oscuro, una inclinación al mal, ¿no? Y sucede que en esas historias de los cómics, los héroes tienen su lado negativo, ¿no? Y luego, por muy bueno que sea el personaje, ¿no? Se ve reflejado del lado negativo, ¿no? O un personaje negativo le hace que se vea reflejado o que se vea ahí alguna inclinación al mal, ¿no? Y entonces te están enseñando eso, que hasta los superhéroes tienen inclinación al mal. Y tiene una consecuencia lo malo que hagan, ¿no? Los superhéroes pueden cometer errores y los cometen. Como los personajes de la Biblia, podría llamarse el rey David, ¿no? Un gran personaje y comete errores.
se enfrenta que hay una inclinación al mal dentro de él y lucha contra ella y ora a Dios por vencer esa inclinación al mal, ¿no? Te están contando lo mismo, ¿no? Aún el rey David, que podría llamarse, pues es el rey por excelencia de Israel, ¿no? Es un héroe, ¿no? También tiene su lado malo, también tiene su lucha interna, también lucha contra eso, lucha con tal fuerza que Dios le ve buen corazón, ¿no? Ya sabe que tiene una parte mala, pero está luchando, no quiere esa parte mala, quiere librarse de esa parte mala, ¿no? Quiere poderla controlar. Te están platicando de un personaje que puede ser tú, ¿no? No creas que por ser el rey David se libra de una inclinación al mal o se libra de la tentación, ¿no? Y de que cometas errores y de que los corrijas y de que te arrepientas. O sea, te están enseñando todo con las historias, ¿no? Tal vez de la misma forma que se reflejan las historias de los cómics que estoy hablando, ¿no? Aunque muchas veces los niños no les explican todo y creen que los héroes se van a salir con la suya cuando hacen algo malo, ¿no? Y ahí tenemos ese problema con los jóvenes, ¿no? Que tal vez si platicamos con ellos haya una gran cantidad de imaginación dentro de ellos actuando, ¿no? Hay jóvenes que van creciendo y ya se creen que dominan el mundo y que son casi reyes del mundo, ¿no? Que lo saben todo, que saben más que los papás, que para ellos los papás no saben nada, ¿no? Y pueden estar muy equivocados, ¿no? No tienen toda la experiencia de los papás, ¿no? Pero están dentro de ese mundo donde imaginan todo eso, ¿no? Donde imaginan que ya lo saben todo y donde imaginan que pueden vencer al mundo con la misma facilidad que ganan el jueguito del Xbox. O del GameCube, o no sé cuál sea el de Nintendo. Y ese es el problema en que nos enfrentamos hoy en día. Y ese es el problema que tenemos que estar trabajando. Y ahorita, pues empezamos a leer Génesis, como que me salté lo bonito, la creación y cómo fue creado el mundo y lo que a todo el mundo le gusta, y me fui contra, oye, fíjate el problema que está contando aquí el Eterno. El problema que tenemos y que tal vez ni nos estamos dando cuenta, y por eso nos está costando trabajo corregir en muchas cosas, porque nos estamos imaginando cosas, imaginando que podemos engañar a Dios, que somos mejores que Dios, que así como esos niños que le estoy hablando, ¿no? Que Dios no sabe nada, ¿no? Que nosotros sabemos todo y que nosotros encontramos una solución para no hacer la palabra de Dios, ¿no? Y todavía que nos vaya bien y que vayamos al cielo, ¿no? Estamos pensando todo eso, ¿no? Y habría que ver hasta qué punto nos estamos imaginando cosas. A causa de la inclinación al mal, a causa de nuestro ego, de nuestro yo que tenemos dentro, que nos platicó cosas y no las creímos. Que leemos la palabra de Dios y
fácilmente no la creemos. Y al mismo tiempo decimos creemos en Dios, ¿no? Pero no queremos creer lo que Él dice. Este es un problema fuerte y es un problema que yo creo que tenemos que enfrentar y que es el que tenemos que trabajar. Ahora que empezamos este año, tenemos que trabajar en eso, en ese problema grave que tenemos, de que no sé por qué deseamos lo que no debemos y que además terminamos imaginándonos cosas. Porque es la primera historia, los primeros personajes que cuenta la Biblia, que les pasa esto y por supuesto son echados del jardín del Edén, ¿no? Porque no pudieron respetar una restricción, ¿no? Nosotros tenemos muchos mandamientos para darle la vuelta e imaginarnos cosas, ¿no? Y seguramente nos imaginamos, a lo mejor hasta si contaran, podríamos escribir hasta libros de fantasía muy buenos, ¿no? Lo que cada quien piensa de por qué me salto tal mandamiento, ¿no? Ahí podríamos escribir libros, que Harry Potter venderíamos mejores libros, ¿no? Fantasías grandes que estamos pensando nosotros mismos. Y es lo que nos enfrentamos en esta primera sección de la Biblia, ¿no? ¿Comentarios sobre este problema? ¿No? ¿Comentarios por allá? Cuando el Eterno le dice a Adán, de cierto morirás. Sí, dice ciertamente morirás, porque en hebreo puso 2 veces la palabra morir. Dice morir, morirás. O sea, le está asegurando que vas a morir. Sí, pero vamos a suponer, si entendía Adán la muerte, ¿de qué forma lo entendía Adán? Lo acaba de poner en el jardín del Edén por alguna razón, para trabajar ahí, ¿no? Y si no hubiera cometido lo que hubiera cometido, hubiera vivido eternamente ahí. Pero ¿por qué no decirle, si tú comes del árbol, yo no te voy a echar fuera? Esa es la palabra morir, ¿no? La palabra morir, en realidad, con tal fuerza, pues está diciendo, hay que entender claro el propósito por el cual Dios creó al hombre. Dios creó al hombre porque quiere tener un pueblo, quiere convivir con alguien, ¿no? Quiere tener un pueblo y que ese pueblo tenga un Dios, ¿no? Dios está buscando una relación, ¿no? Dios hizo toda la creación para eso. ¿Ok? Pero entonces se trata de que tienes una relación con Dios, de que estás conectado con Dios. Y el asunto de morir, y más con esa fuerza, ¿no? Estamos hablando de que pues no vas a tener la relación conmigo, no quieres tener la relación conmigo, ¿no? Un asunto es que al mismo tiempo está creando al hombre para tomar decisiones y darle libre albedrío. Que ahorita no hemos platicado mucho, pero el asunto es que el hombre tome sus propias decisiones, ¿no? Tú decides si quieres estar conmigo o no. Conste que nada más está haciendo, ok, el que quiera estar conmigo, pues le voy a llamar pueblo. El que no quiera estar conmigo, pues va a estar separado de mí, no va a estar conmigo,
Digamos, esa es la esencia de la palabra morir desde el lado espiritual. Porque también hay la definición de morir a la vida de este mundo. Pero aquí está en Adán en el nivel del jardín del Edén, otro nivel. Lo bajó al nivel de este mundo, en donde ya tienes una vida más corta. Y entonces puedes terminar esa vida, pero pues nada más terminaste esa vida, el alma no muere, ¿no? Y vuelve a entrar a este mundo varias veces a aprender justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Qué es lo bueno, qué es lo malo, que hay una tentación y aprender a lidiar con las tentaciones, ¿no? Y las almas son reinsertadas varias veces para que vayan aprendiendo. Pero hay el libre albedrío. Va a haber almas que decidan no estar con Dios. O sea, vayan a decidir el punto de morir o el punto de estar alejados con Dios. Y Dios va a respetar su decisión, porque Dios no obliga a nadie. Dios nomás crea al hombre y que decida ser su pueblo. Pero entonces todo su pueblo está ahí porque quiere ser el pueblo y quiere tener un Dios. Porque quiere tener una relación con Dios. Si no quieres, pues respeto tu decisión y no quieres, pues no vas a estar en el pueblo ni vas a estar cerca de Dios. Vas a estar alejado de Dios siempre. ¿No? Y conste que ahora esa es una gran responsabilidad o un gran punto en cuanto a tomar nuestras propias decisiones. ¿Queremos estar alejados de Dios siempre o no? Pero queremos todo, ¿no? O sea, queremos estar cerca de Dios, pero al mismo tiempo hacer lo que queremos. O sea, no quiero obedecer nada de lo que dice Dios. O sea, no, eso no se puede, ¿no? Si comes del fruto, morirás. ¿No? O sea, si quieres estar con Dios, tendrías que obedecer la restricción de no comer del fruto. Y obedecer el mandamiento positivo de comer de los otros árboles. Porque también lo da como mandamiento positivo. Y de hecho está puesto en la Biblia como comerás. O sea, lo pone como algo fuerte, ¿no? Debes de comer de estos árboles y no puedes comer de ese árbol, porque morirás, ¿no? De este vas a morir y de estos come. O sea, uno es mandamiento positivo y uno es mandamiento negativo. Una restricción y lo que debes de hacer. Pero entonces, ahorita estoy, digamos, de alguna forma poniendo la importancia al problema que tenemos. Y por eso no sabemos usar nuestro propio libre albedrío o tomar las decisiones correctas, porque estamos siendo influenciados por el mal. Mientras no aprendamos a no ser tentados por el mal, es difícil que vayamos a tomar la decisión correcta, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? Como estamos pensando, ¿quién sabe qué nos estamos imaginando? Estamos pensando que queremos estar con Dios, queremos todas las bendiciones, o sea, todos los beneficios de estar con Dios, ¿no? Queremos estar en el cielo y al mismo tiempo no quiero obedecer a Dios y quiero hacer lo que yo quiera. O sea, no se puede todo, ¿no? No puedes estar en lo malo y en lo bueno al mismo tiempo. O estás pegado a Dios o estás alejado de Dios, ¿no? Nos da libre albedrío, nos da decisión, pero la verdad primero tenemos que aprender a cómo tomarlas, ¿no? A reconocer qué es malo y qué es bueno, qué es tentación, saber que está dentro de nosotros la inclinación al mal o esa serpiente que están poniendo ahí, para poder controlarnos, ¿no? Para poder restringirnos, para poder obedecer a Dios, para tener cierto lo que queremos, ¿no?
quiero estar con Dios, quiero tener una relación con Dios, quiero estar bien con Él, ¿no? El reflejo de la Biblia es la relación de los padres con los hijos, ¿no? El padre busca tener una muy buena relación con su hijo y el padre quiere pasarle sabiduría para que sufra lo menos posible el hijo en la vida. Pero el hijo, así como estaba platicando hace rato, cree que ya lo sabe todo y no quiere escuchar al padre. Eso sí quiere que lo mantenga, ¿verdad? Y que le dé cosas, ¿no? Y que ya salió el nuevo celular, y que pues, necesito un coche bueno, y necesito. O sea, el hijo quiere cosas que le dé el padre. Pero quiere obedecerlo, quiere escuchar su sabiduría, quiere aprender de él. No. Cree que ya lo sabe todo, ¿no? Cree que lo que hace está bien, ¿no? Que lo que hace está cool, que está de moda o que está bien para el mundo, ¿no? Y es bueno. O sea, si te fijas, el reflejo es la relación de un padre y un hijo, ¿no? Que es la de nosotros con nuestro padre. Y estamos igual que los muchachos adolescentes, ¿no? Que adolecen madurez, ¿no? Que no están maduros, no entienden qué está pasando, no aprecian la sabiduría de los padres ni los abuelos, ¿no? Que es la sabiduría que les podría servir para vivir bien la vida, sino que andan buscando otras cosas y creen que lo que están buscando es lo bueno y es lo correcto. Y es lo que merecen, además. ¿Verdad que es así? ¿No? Y es lo que te cuenta la Biblia, ¿no? La relación de los padres e hijos. Y cómo estamos, ¿no? De hijos rebeldes y hijos desobedientes y hijos que no queremos escuchar. Hijos adolescentes. No tenemos madurez. Queremos hacer lo que queremos. Es todo el problema. La verdad, la primera historia te está contando muchísimos problemas, ¿no? Y tal vez ahorita no lo estoy centrando tanto en que tomes la decisión correcta o que tienes libre albedrío y puedes tomar la decisión, ¿no? Sino que primero entiende que tienes una tentación y una inclinación al mal que controlar, que vencer, y por eso no estás escuchando las palabras del Padre y por eso crees que hasta lo sabes todo, ¿no? Y que encontraste la solución para tener todo, ¿no? Hacer lo que tú quieras, hacer como tú quieras y además terminar en el cielo, según tú, ¿no? Que puede ser pura imaginación, ¿no? Y por eso la palabra está puesta así, morir, morirás. Fuertes, ¿no? ¿No quieres tener relación conmigo? Pues está bien, vas a quedar alejado de mí siempre, ¿no? Está puesto así, de fuerte. ¿No? Y puede ser que Adán lo entendiera, ¿eh? El asunto de morir, ¿no? O el asunto de terminar la relación y estar alejado siempre de Dios, ¿no? Pero el problema es la inclinación al mal y la imaginación y el deseo y que no saben lidiar con ello, ¿no? Esto que te cuenta la primera historia de la Biblia y no solo Adán, todos nosotros nos cuesta mucho trabajo entender todo eso. Y por eso seguimos cometiendo errores. Tanto del lado de Dios, como platicaba hace rato, como del lado mundano. Estamos pensando, imaginándonos cosas y que según nosotros sabemos todo.
¿no? Y hemos encontrado solución para todo. Justamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Hacer lo que yo quiero y terminar en el cielo, ¿no? Que lo podría resumir lo mismo de evadir impuestos, ¿no? No voy a pagar nada y además voy a recibir todo gratis, ¿no? Y no va a pasar nada. Y ese es el problema que nos estoy exponiendo, un problema fuertísimo, ¿no? Darnos cuenta hasta qué punto nos estamos imaginando cosas. ¿Verdad que sí? Vamos a hacer una pausa antes de hablar de otros aspectos de la Biblia.